Hola, buenos días. Hola Isabela, bienvenida a nuestra clase de Compliance Corporativo. ¿Estás preparada para jugar un juego? Sí, pero ¿qué significa eso? El Compliance Corporativo significa el grupo de procedimientos y normas que establece su empresa de manera interna para poder cumplir con la normatividad vigente en cada país y adicionalmente mitigar el riesgo de corrupción, fraude, entre otros. ¿Quieres empezar a jugar? Claro. Listo, comencemos. La primera pregunta es, ¿cuál es el decreto, norma o artículo más reciente que obliga a la persona jurídica a cumplir con las diferentes directrices y las buenas prácticas en el sector privado en Colombia? Incorrecto, Isabela, pero muy cerca. Vamos a ver, Santiago, ¿por qué esta respuesta es incorrecta? El derecho, norma o artículo más reciente en el que se obliga a la persona jurídica a cumplir con directrices y buenas conductas en el sector privado en Colombia es la Ley 1778 de 2016. Esta ley modifica los artículos 1, 2, 7 y 72 del Estatuto Anticorrupción, es decir, la Ley 1474 del 2011, y dicta normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transaccional y otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. La ley también modificó las inhabilidades para contratar de quienes incurran en delitos contra la administración pública, las inhabilidades para contratar de quienes financien campañas políticas, la responsabilidad de los revisores fiscales y las funciones adicionales del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. De pronto te preguntarás, ¿cuál ha sido el impacto de esta reforma? Resulta que el Estatuto Anticorrupción, es decir, la ley 1474 de 2011, en su versión inicial solo cobijaba a las sociedades en las que fueran los socios los involucrados con el soborno, o a sus dimatrices y subordinadas, al tiempo que dejaba por fuera a las sucursales de sociedades extranjeras, un vacío jurídico que debía corregirse con urgencia. Asimismo, la nueva norma incluyó no solo a los socios, sino también a los administradores, representantes legales y miembros de juntas directivas, lo cual obliga a las empresas a elevar sus estándares de prevención de riesgos de corrupción. A través de la adopción de esta ley, impulsada por la Secretaría de Transparencia, Colombia mejoró su regulación en materia de lucha contra soborno transaccional, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país, particularmente bajo la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ahora bien, las otras opciones que habían también tienen relación con el trabajo de aplicación que ha venido realizando el gobierno colombiano en materia de compliance. Tal y como se mencionó anteriormente, la Ley 1474 de 2011, es decir, el Estatuto Anticorrupción, nace después de encontrar en el Barómetro Mundial de la Corrupción del año 2010, del 2009 que Colombia ocupaba el puesto 74 entre 184 países, situación que demostraba claramente que pese a que habían realizado esfuerzos importantes para la reduccción de este fenómeno, los mismos debían aumentarse y focalizarse, orientándose en sectores específicos para el diseño de una política pública eficaz para la lucha contra la corrupción. En el 2011, esta ley fue establecida y se compone de 8 capítulos. El primero son las medidas administrativas para la lucha contra la corrupción. El segundo, las medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada. El tercero habla de las medidas disciplinarias para la lucha contra la corrupción. El cuarto, la regulación para el de lobby y cabildeo. El 5, los organismos especiales para la lucha contra la corrupción. El 6 son las políticas institucionales y pedagógicas. El 7 habla de disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública. Y finalmente el 8 habla de las medidas para la eficiencia y la eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción. Por otro lado, tenemos la resolución 10002-657 del 25 de julio de 2016. La Superintendencia de Sociedades en esta resolución define los criterios para determinar qué sociedades deben adoptar los programas de ética empresarial, de que trata el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 1778 de 2016, es decir, la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces tú dirás, ¿quiénes son los que aplican esta norma? O sea, ¿quiénes están obligados a tener un programa de ética empresarial? Pues la resolución dice que están obligadas a adoptar un programa de ética empresarial las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que hayan realizado de manera habitual negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado, siempre y cuando concurran las dos situaciones que se mencionen a continuación. Uno, el negocio o transacción internacional que se realice a través de terceros, es decir, negocios o transacciones internacionales que se realice una sociedad colombiana a través de un intermediario o contratista, o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal que hubiese sido constituida en otro estado por esa sociedad. El segundo aspecto son negocios o transacciones relacionadas con sectores económicos determinados y que cumpla con alguno de los criterios referentes a ingresos brutos, activos totales o empleados. A continuación les explicamos cada sector.
Primero vamos a ver el farmacéutico. Entonces, en el farmacéutico encontramos tres condiciones. Una, que haya obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 75.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dos, que tenga activos totales iguales o superiores a 75.000 salarios mínimos mensuales vigentes. O tres, que disponga de una planta de personal igual o superior a 2.000 empleados directos. Ahora, un segundo sector es la infraestructura y construcción, manufactura o minero energético. Aquí encontramos dos factores. O que haya obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o que tenga activos totales iguales o superiores a 150.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Finalmente, un último sector que encontramos es el de tecnologías de la información y comunicaciones. En este encontramos también tres aspectos. El primero es que haya obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 500.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o que tenga activos totales iguales o superiores a 500.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o que disponga de una planta con personal igual o superior a 2.000 empleados directos. Finalmente, la circular 100.00003 del 26 de julio de 2016 contiene la guía destinada por la Superintendencia de Sociedades para poner en marcha programas de ética empresarial para la prevención de conductas previstas por el artículo 2 de la Ley 1778 de 2016, es decir, la responsabilidad de las personas jurídicas. La guía le propone a las personas jurídicas que deben ejecutar programas de ética empresarial, y esto lo hace a través de la adopción de 8 principios, cuya efectividad permitirá estar en una mejor posición frente al riesgo de soborno transaccional y de otras prácticas corruptas. Estos 8 principios son el compromiso de los altos directivos en la prevención de soborno transaccional, la evaluación de los riesgos relacionados con el soborno transaccional, describe cómo debe ser el programa de ética empresarial, explica lo que es un oficial de cumplimiento, lo que es la debida diligencia, el control y supervisión de políticas de cumplimiento y programas de ética empresarial, la divulgación de las políticas de cumplimiento y programa de ética empresarial y los canales de comunicación. Oh, muchísimas gracias, me queda bastante claro ahora. Listo, prosigamos. Ahora, ¿consideras esto verdadero o falso? ¿Estados Unidos es considerada la cuna del compliance? Verdadero, muy bien, Isabela. Ahora, Maximir, explícanos por qué esta afirmación es verdadera. Así es, Estados Unidos es considerado como la cuna del compliance, siendo este el lugar donde se extendió la práctica y control normativo en el ámbito de la empresa y donde se implementó las primeras normas de prevención de riesgos societarios. El país cuenta con más de 40 entidades y dependencias con funciones de prevención al lavado de activos y financiación del terrorismo, entre las cuales se encuentran el FBI, la OFAC u Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Red de Lucha contra Delitos Financieros, el Departamento de Justicia, entre otros. Actualmente, el país cuenta con una guía para la evaluación de los programas de compliance corporativos, en la cual se encuentran los programas de cumplimiento corporativo y que ha sido un cambio clave hacia la efectividad de los esfuerzos de las compañías para poder contar con políticas y procedimientos detallados en este tema. La guía incluye una lista de temas y preguntas de muestra para que los fiscales calculen cuándo decidir si una empresa está demostrando un verdadero compromiso con el cumplimiento de las normas y así darle un crédito en un acuerdo con el Departamento de Justicia. Asimismo, en cuanto a materia legal, contamos con la ley FCPA, expedida en Estados Unidos en 1977, la cual ha adquirido una gran importancia debido a la lucha contra la corrupción que se viene dando en diferentes países del mundo. Esta tiene como principio y objetivo fijar reglas para que los empresarios actúen éticamente en la licitación de contratos en el extranjero y en el mismo país. Esta ley se consagró con el deber de abstenerse a hacer pagos a funcionarios públicos, candidatos, partidos políticos, entre otros. Esto con el fin de que muchas personas se ven influenciadas en el momento de tomar una decisión en relación con la adjudicación de un contrato, como vemos actualmente en muchas partes del mundo. Por otro lado, contamos con la Ley de Control de Lavado de Dinero de 1986, donde declara el lavado de dinero como un delito federal. En la primera sección se sanciona a las personas que participan en la transacción financiera con el dinero proveniente de actividades ilegales específicas. Y la segunda prohíbe el gasto de más de $10,000 provenientes de una de estas actividades. Pero ambas son sanciones diferentes porque la segunda, este lavado de dinero, tiene como requisito pasar por una institución financiera, mientras que la primera, solo con el hecho de pasar el dinero de una persona a otra con la intención, no sé, de ocultar su origen, la propiedad, la ubicación o el control del mismo, lleva a la sanción. De igual manera encontramos la lista Clinton, la cual es uno de los controles más importantes para prevenir el lavado de activos en el mundo y en Estados Unidos. Su propósito inicial fue de bloquear económicamente a los capos colombianos del narcotráfico a finales del siglo XX. Pero inicialmente, más que una lista o base de datos, la lista Clinton es una sanción denominada traficantes significativos de narcóticos con base en Colombia. Ese programa buscaba golpear financieramente a personas y empresas dedicadas al tráfico de narcóticos
y también impacta a grupos delicados de lavado de activos, proliferación de armas y a toda actividad que pueda amenazar con la seguridad de los Estados Unidos. Pero 4 años más tarde fue sancionada la ley de designación de capos de narcótico o ley Kingpin. A través de esta ley se le facultó a la OFAC, que ya la nombramos anteriormente, de administrar y poder vigilar la lista. Esto para bloquear a las personas que el gobierno norteamericano considerara como capos del tráfico de narcóticos internacional. Como novedad, ya no solo se incluyeron a los colombianos, sino traficantes de todo el mundo, en su mayoría eran mexicanos. Y la finalidad básica de estos programas de la sanción de la OFAC es que la US person, o los cuales son los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos, no realicen ningún tipo de transacción comercial o financiera con las personas reseñadas en estas listas. Oh, bueno, muchísimas gracias, sí. Perfecto, Maximir. Ahora sigamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Actualmente no hay una asociación internacional en temas de compliance. Falso. Sí, muy bien, Isabela. Ahora, Maximir, explícanos, por favor, ¿por qué esta afirmación es falsa? Muy bien, Isabela. Recordemos que en cuanto al marco internacional de compliance encontramos la World Compliance Association, la cual es una asociación internacional sin ánimo de lucro formada por los distintos profesionales y organizaciones interesados en este tema. Esta tiene entre sus objetivos la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades del cumplimiento de las organizaciones, así como el desarrollo de herramientas, procesos y una correcta protección frente a ciertos delitos e infracciones que puedan ser cometidas ya sea por sus empleados, colaboradores o cualquier stakeholder. En su página se encuentra el marco normativo internacional vigente en el mundo del compliance según el país. Entonces se encuentran las diferentes normas que han adoptado los países para tratar este tema. Estas son de alto valor para las organizaciones, tanto públicas como privadas, y así también para las fundaciones, asociaciones y cualquier otro tipo de entidad. En esta asociación se encuentran países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia y Brasil, entre otros, las cuales ponen su distinta regulación en esta página. Asimismo, en cuanto a modelos y estándares internacionales de compliance, contamos con la ISO 19600, la cual propone un conjunto de directrices con la finalidad de proporcionar orientaciones sobre cómo establecer, desarrollar, ejecutar, evaluar, mantener y mejorar un sistema eficiente de gestión de compliance dentro de la empresa, por lo que no es una norma modificable, certificable, como ya sabemos, pero ha servido de modelo para la creación de normas en los diferentes países. Igualmente contamos con la ISO 37001, la cual es una norma internacional diseñada para ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión contra el soborno. Esta especifica una serie de medidas que su organización puede implementar para ayudar a prevenir, detectar y tratar el tema del soborno. Esta también ha sido adoptada por varios países para la creación de la regulación sobre este tema. ¿Qué te parece, Isabela? Mira todos los recursos que tenemos para poder cumplir como empresa. Sí. Ahora, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿cuáles son las empresas? Bueno, idealmente todas las empresas tendrían que aplicarlo, pero mira, tenemos el siguiente ejemplo. Aunque se hayan implementado todas estas normatividades dichas anteriormente, a nivel de empresa tenemos un gran reto, ya que hoy en día, aunque tengamos todos estos aspectos formales, aún se están presentando miles de problemáticas de fraude y corrupción, por lo cual tenemos que analizar qué tan legal debe ser esta lucha y qué tan estratégica, ya que dentro de la cultura de las organizaciones se tiene que formar control a nivel de gestionar el riesgo y generar una cultura en la que la ética prevalezca por encima de otros intereses para generar confianza, que es lo que fundamenta todo lo que es un mercado estable y en el que podemos desenvolvernos de manera justa. Para ejemplificar lo dicho anteriormente tenemos dos ejemplos. En primer lugar tenemos el ejemplo de la FIFA, una situación que se desató en la última década en la cual se encontró que 150 millones de dólares fueron recibidos por 14 miembros del comité ejecutivo de la compañía, lo cual pone en duda mucho sus decisiones, la credibilidad de la institución y el control interno de la compañía. Por otra parte tenemos el caso de Bankia en España, que fue hace unos pocos años también, y en el que se gastó 16,5 millones de dólares en gastos de representación, y cuando se fue a analizar esta información se vio que se estaba gastando en viajes, restaurantes lujosos, diferentes regalos y muchas compras que no eran justificables con la actividad de la empresa. Por lo cual estamos viendo dos compañías multinacionales, una en el sector financiero y la otra en uno también bastante delicado, porque hay muchísimos fanáticos y personas pendientes de la legalidad de estas instituciones. Y aún así se desatan estos escándalos, por lo cual
Tenemos que tener en cuenta que no es solo una lucha legal, sino una lucha de todos nosotros por generar más confianza en nuestras instituciones. Otra pregunta, ¿cómo podemos aplicar el compliance desde nuestra profesión y en el país? Ok, desde nuestra profesión tenemos un compañero aquí mismo, y eres muy suertuda, que estuvo trabajando en PwC en estos temas. Adelante, Fernando, cuéntale un poco a Isabela de lo que estaba realizando. Claro, Isa, yo puedo contarte una experiencia personal en la cual se evidencia el manejo del compliance en las empresas. Hace unos semestres era practicante del área de servicios forenses de PwC. Uno de sus clientes era el Fondo Nacional del Ahorro, que es una institución bancaria creada para administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales. A ellos les prestábamos el servicio de consultoría en temas de prevención del fraude y corrupción. La legislación colombiana y lineamientos internacionales como la Guía de Buenas Prácticas de la OCDE motivan a empresas de cierto tamaño a incluir mecanismos antifraude en su cultura organizacional. En el Fondo Nacional del Ahorro, el área de servicios forenses de PwC administraba la línea ética de la empresa. Específicamente, se trataba de canales de denuncia para empleados y funcionarios con el fin de manifestar inconformidades que pudieran relacionarse con fraude o corrupción. El proceso de reclamar cesantías de una institución bancaria se presta para que los funcionarios pidan comisiones ilegales a los clientes para acelerar su proceso. Por medio de los canales de denuncia, el Fondo Nacional del Ahorro podía hacer seguimiento de los funcionarios implicados para posteriormente reemplazarlos y mejorar el ambiente de control dentro de la organización. Este es un ejemplo de compliance en las organizaciones, pues los anteriores son procedimientos y buenas prácticas que sirven para afrontar riesgos operativos y legales, además de desarrollar mecanismos de prevención y control frente a los mismos. Qué interesante. ¿Y qué te pareció, Isabela? ¿Ahora eres una maestra del compliance? Sí, claro que sí. Bueno, ahora tenemos todos como reto poder aplicar esto a todas nuestras empresas y nuestras actividades para generar una información más confiable y una cultura mejor. Muchas gracias, Isabela. A ustedes, gracias, chao.